Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos en este canal vamos a empezar a ver, a leer un poquito de la Biblia, a empezar a conocer, digamos, lo que es el Nuevo Testamento. Me gustaría comenzar con Hechos de los Apóstoles, ir leyéndote capítulo por capítulo para darte una explicación, para que sobre todo empieces a conocer, porque recordemos que nuestro Señor nos ha dicho, las instrucciones para estos últimos tiempos son que comprendamos más del Evangelio, que leamos su palabra. ¿Por qué? Porque ya lo dice Oseas, ¿no? Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Y precisamente no queremos que eso pase o que te pase, ¿no? Que perezcas, que por falta de conocimiento pues no sepas lo que viene, y precisamente estamos para eso, ¿no? Para ayudar. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, pero no sin antes empezar a dar una introducción, ¿no? ¿Qué es lo de qué nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles? Para ello te invito a que abras tu Biblia. Después de los Evangelios está San Mateo. En el Nuevo Testamento están el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, eh, San, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y después ya viene el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo cual vamos a empezar a leer la introducción. Yo te invito a que si no tienes una Biblia, compres una. En lo personal, yo te aconsejo la Biblia latinoamericana, que es la que yo tengo. A mí en lo personal me gusta mucho esta Biblia, no porque no haya otras, ¿verdad? Pero en mi gusto, ya esto ya depende de cada uno de ustedes, a mí me gusta la forma en la que se redactan las cosas en esta Biblia, porque para mí son muy entendibles. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer y dice: durante los 3 años de la vida pública, Jesús puso las bases de su iglesia, reunió a sus primeros discípulos y los asoció a su misión. Constituyó a Pedro como responsable de la comunión y guardián de la fe. En este nuevo pueblo de Dios hizo de los 12 y los discípulos un pueblo de testigos, y les prometió el don del Espíritu que les descubriría la plenitud de esta luz que había venido a traer a la tierra. Hoy el Señor ya está resucitado. Un pueblo nuevo y un mundo nuevo ha nacido del costado abierto de Jesús, como el niño nacido en la sangre y el agua que se escurre del vientre de la madre. Iluminado por la palabra de Jesús y animado por su Espíritu, este pueblo se pone en camino para anunciar a todas las naciones las maravillas de Dios y para reunir en la unidad a los hijos dispersos. En esta hazaña apostólica se destacarán las grandes figuras de Pedro y Pablo. Pedro se dedicará en especial a la evangelización de los judíos. Pablo será puesto aparte para anunciar la buena nueva de la salvación a los paganos. Lucas, autor del tercer evangelio, dará testimonio de este nacimiento de la iglesia en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, o probablemente en su origen Hechos de Apóstoles. Si existieron para esta obra, como para los evangelios, relatos más antiguos que Lucas utilizó para redactar su texto, la armonización de estos diversos documentos fue hecha de una forma tan notable que hoy resulta muy difícil distinguirlos. Algunos especialistas piensan que en un principio los Hechos de los Apóstoles formaban un mismo y único libro con el tercer evangelio, y que había sido dividido posteriormente. Sin embargo, se da por seguro que desde principios del segundo siglo, los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. Este testimonio sobre el nacimiento de la Iglesia nos ha llegado bajo dos formas diferentes: el texto corriente y representado por la mayoría de los manuscritos antiguos de origen sirio y egipcio, y el texto llamado occidental, más largo y muy marcado por las querellas que enfrentaban a los judíos y los primeros cristianos, pero en realidad las diferencias se notan tan solo en el número bastante reducido de versículos. Y pues bueno, esta es la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Creo que es clara, y pues bueno, vamos a comenzar con el primer capítulo para empezar a saber, ¿no? Que es decir, nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, muere
resucita y después qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ir viendo qué pasa después. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Lucas presenta su libro. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que habían elegido y era llevado al cielo. La ascensión de Jesús. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dejó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y me voy deteniendo por ir haciendo un análisis. Aquí vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo resucita y se dice que está con ellos 40 días. Nuestro Señor Jesucristo entonces resucita y pasa 40 días con, digamos, los apóstoles, ¿no? Y los va instruyendo a cada uno de ellos para darles una misión, ¿no? Después de que Él, pues, parta y suba a los cielos, ¿no? De que ascienda a los cielos y les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, les dice, quédense aquí en Jerusalén y esperen la promesa, esperen lo que el Padre había prometido, ¿no? La promesa de Dios Padre Yahvé. Y entonces les menciona, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta es la otra parte esa es la promesa como tal, ¿no? El bautismo a través del Espíritu Santo. Y continuamos y dice, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y pues, bueno, aquí vemos cómo los apóstoles, después de que nuestro Señor le dice que van a ser bautizados a través del Espíritu Santo, ellos le preguntan, ¿no? Si es en este momento en el que va a restaurar él su reino, ¿no? El reino de Israel. Aquí recordemos que esta restauración consistía en que el pueblo de Israel tenía que creer en nuestro Señor Jesús porque ellos lo crucificaron, ¿no? Y aquí el Señor, esa es como tal la pregunta, porque los apóstoles dicen, ahora vas a restaurar al pueblo de Israel, como diciéndole, ya vas a hacer que ellos crean en ti porque te crucificaron y te mataron. Y nuestro Señor Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, o sea, ese tiempo, ¿por qué? Porque esto es un plan. Recordemos que nuestro Señor y nuestro Padre Yahvé tiene un plan desde el Antiguo Testamento, eligió a un pueblo que es el pueblo de Israel al que conocemos todos, pero que pues sabemos la historia, no creyó en el Hijo del Padre Yahvé y pues bueno, finalmente es un plan de Dios que va a ir, digamos ahorita en estos últimos tiempos, si pudiésemos estar diciendo que precisamente ahora sí ya estamos llegando a la restauración de Israel. Hoy sí yo me atrevería a decir eso. ¿Por qué? Porque recordemos que después del aviso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a unificar, digamos, la doctrina. Los que no creen, por ejemplo, los hermanos separados que no creen, van a creer que la Iglesia Católica es la verdadera y única. Y se va a empezar a restaurar el pueblo. Y el pueblo de Israel se va a restaurar también después, pero no del aviso, sino después de los 3 días de oscuridad, porque estamos hablando de los últimos tiempos. Entonces, después de los 3 días de oscuridad, cuando lleguemos a el Apocalipsis capítulo 20, donde se mencionan los 1000 años de paz, en ese momento ya pudiésemos estar ahora sí, digamos, entendiendo esta pregunta que le hacen los apóstoles. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Estamos, digamos, ya entrando a este tiempo. ¿Por qué? Porque después de que pase eso,
por las profecías, por ejemplo, de la beata Ana Catalina Emmerich, se menciona que después de esto, digamos, de esta tribulación, el pueblo de Israel que vaya a sobrevivir a ello va a convertirse y sí va a creer ya en el Mesías. Los judíos que lo crucificaron o parte de las 12 tribus de Israel van a regresar y todos ahora sí, para que vean, vamos a formar una sola religión, una sola doctrina que pues vamos a creer todos en Cristo. Ya no va a haber duda de que Jesucristo no existe, de que no es el Mesías, y sobre todo lo hablo por el pueblo judío, porque vamos aquí, no queremos meternos con las sectas, digámoslo así, protestantes, porque ellos finalmente sí creen en un Cristo, pero no en el Cristo de la Iglesia Católica, un Cristo a medias. Pero los del pueblo de Israel de plano no creen que Cristo es el Mesías. Entonces, estamos llegando a esta etapa. Pero bien, vamos a continuar entonces leyendo. Dicho esto, Jesús fue arrebatado entre sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente el cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Y pues bueno, aquí también nos detenemos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esta parte, porque aquí se habla de como tal, ¿no? Es decir, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, pero también los ángeles nos dicen, ¿no? A todos. Es decir, esto es un mensaje para todos, no nada más para los discípulos, que así como se vio subir a Jesús al cielo, de la misma manera va a regresar un día, de la cual se habla una segunda venida en Cristo. Ahora, esa segunda venida en Cristo, recordemos que también es, digámoslo así, la tenemos como, pues sería el fin del mundo, ¿no? El término del libro del Apocalipsis, pero que ahorita vamos a tener manifestaciones presegundas venidas, por ejemplo, el aviso. En el aviso también se menciona por el libro de Santa Faustina Kowalska. ¿Qué menciona Santa Faustina Kowalska? Que vamos a ver una señal, que todo se va a oscurecer y que vamos a ver una señal en el cielo, una cruz, ¿sí? Donde vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo no en su sufrimiento, sino en su gloria. Y que de sus manos y sus pies donde fue clavado y su costado, digamos de sus 5 llagas, se van a desprender rayos donde toda, digámoslo así, va a iluminar la tierra esos rayos, y pues obviamente todos tendremos nuestro aviso, ¿no? Nuestro juicio preparticular. Vas a ver tus pecados, digámoslo así, como Dios los ve, en todo lo que tú le has fallado, y también vas a ver inclusive lo que a Él le ha agradado de ti, dos cosas, las buenas y las malas. Va a ser tu prejuicio, vaya, ¿no? Entonces debemos de estar preparados con eso, con nuestra confesión de vida. Y pues bueno, aquí nada más para hacer ese paréntesis, vamos a seguir leyendo. Los discípulos esperan al Espíritu Santo. Entonces, rápido, nuestro Señor Jesús resucita, está 40 días con los apóstoles. Después de los 40 días, Él les asciende a los cielos, pero no sin antes hacerles la promesa de que se queden en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre Yahvé, que es el bautismo a través del Espíritu Santo. Y entonces continuamos. Los discípulos esperan al Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y aquí pues vamos rápidamente a explicar esta parte. Entonces vemos cómo ellos obedecen a nuestro Señor Jesús, que les dice: quédense en Jerusalén,
y esperen la promesa del Padre. Entonces ellos pues se juntan, ¿no? Digámoslo, este es un famoso cenáculo de oración, ellos empiezan, se juntan todos, aquí vemos cómo están los discípulos y también vemos cómo está nuestra Madre, la Virgen María, porque dice María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Aquí vamos a hacer una aclaración rápida, donde recordemos algunos que dicen, no, es que mira, ahí dice que es María, madre de Jesús y de sus hermanos. Es decir, sí tuvo más hermanos nuestro Señor Jesús. Pues recordemos que esos eran hermanos en Cristo. No es que María haya tenido más hijos. Sí, nuestro Señor, recordemos, y lo vamos a leer, y lo hemos leído, perdón, en los evangelios, donde nuestro Señor Jesús dice, ¿quién es mi hermano o una madre? Todo aquel que cumpla la voluntad del Padre es para mí un hermano, una hermana, una madre, ¿no? Entonces, para no caer en este tipo de confusiones. Bien, entonces aquí vemos cómo están ellos en oración, están, pues digamos, esperando la promesa de que venga y desciende el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Dice, perdón, antes de continuar, aquí quiero detenerme porque así como los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando se les hace esta promesa, nosotros también ahorita estamos esperando esta promesa para estos últimos tiempos, porque el día del aviso de la cruz de la que ya hablábamos, precisamente vamos a vivir nosotros las indicaciones que el cielo nos están dando a través de los profetas es: pónganse en oración, hagan cenáculos de oración con más personas para que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre ustedes, es decir, sobre todos nosotros. Los mensajes, si se dan cuenta, son similares a esta parte que estamos leyendo ahorita en la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Nosotros debemos estar en oración, en rosario constante, diario, precisamente para pedir que este segundo Pentecostés. Se dice que el día del aviso también es conocido como iluminación de las conciencias o segundo Pentecostés. Y este segundo Pentecostés ahora va a ser para todos nosotros. En este momento, si ustedes se dan cuenta, era nada más para los apóstoles, María y los que estaban con ellos, ¿no? Que más adelante vamos a ver, no eran arriba de 200, 300 personas. Y ahorita no, ahorita se nos indica que este Pentecostés que vamos a vivir, si es que nos toca, pero si vamos a llegar al aviso, va a ser para todos, ya no va a ser para unos cuantos como en esta época, va a ser para todos, vas a recibir tú el Espíritu Santo, lo voy a recibir yo, este segundo Pentecostés va a ser para todos. Y pues bueno, es solamente para hacer esa aclaración y vamos a continuar. Dice, elección de Matías. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús era como de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza y su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Jaqueldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito, que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que acoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido,
para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Y pues bueno, aquí termina este capítulo, hasta aquí lo vamos a dejar, pero no sin antes dar esta explicación. Entonces, la elección de Matías, aquí vemos cómo, creo que esta parte la conocemos todos, pero para aquellos que no, que sean nuevos y que vayan empezando a conocer de la palabra de Dios, vemos cómo en los evangelios, pues Judas traiciona a nuestro Señor Jesús, ¿no? Uno de los 12 apóstoles a los cuales nuestro Señor pues le tenía mucho cariño, mucho aprecio, a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Tenemos las revelaciones de Luisa Picarreta, donde ve todavía, ¿no? Nuestro Señor en esos últimos instantes quiere convencer a Judas, como a través de una mirada, ¿no? Amorosa, como dándole a entender, no me entregues, no te condenes. Pero vemos, todos sabemos la historia, cómo pues Judas lo entrega por unas monedas de plata o de oro, no recuerdo, perdón. Pero lo entrega, ¿no? Es decir, por dinero lo entrega. Y entonces vemos, aquí nos explican qué fue lo que pasó con Judas, porque en los evangelios no nos explican. Aquí vemos cómo se dice que compró con ese dinero un terreno y que pues la situación ya la describe la Biblia, ¿no? Que se ahorca o se desgarra, ¿no? Entonces sus entrañas dice, sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, y su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Entonces este fue el final de Judas Iscariote. Y pues bueno, este es, digámoslo así, solamente para aquellos que no sepan cómo terminó Judas, ¿no? Cómo murió Judas. Bueno, esa es una parte. También tenemos entonces después de eso cómo aquí Pedro quiere, digamos, entra en oración junto con todos los que están en ese cenáculo de oración, la Virgen María y todos los demás apóstoles, y oran ante nuestro Padre Yahvé, ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y al Espíritu Santo, obviamente. ¿Para qué? Para que escojan a un nuevo, digámoslo así, llenen el hueco que dejó Judas Iscariote. Y pues hay dos personajes, ¿no? Está Matías y está Barsabás, por sobrenombre Justo, ¿no? Entonces aquí vemos estos dos personajes a los cuales, digámoslo así, escogen, porque tenían que escoger a uno de los que desde un principio, desde el bautismo, con Juan el Bautista, digámoslo así, estuvieron con ellos, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues dijeron, escogemos a Barsabás y escogemos a Matías, y haciendo una oración, la cual escuchamos, ¿qué fue lo que pasó? Pues se escoge a Matías, ¿no? Es decir, Dios Padre escoge a Matías para llenar el hueco que dejó Judas Iscariote, y pues con Matías vuelven a ser 12 discípulos, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, oye, pero ya no se llenó el hueco, o por desconocimiento no sabían que Matías es el que llenó el hueco que dejó Judas Iscariote, y pues bueno, ahorita ya lo sabes. Matías es digámoslo así, es el nuevo apóstol que integran los 12. Y pues nada, digámoslo así, hoy hasta aquí dejamos este tema. Vamos a ir continuando leyendo posteriormente capítulo 2 y 3 para que no se haga tan tedioso y sobre todo aprendas algo. Que Dios te bendiga.